Toda la actualidad deportiva de la Argentina y el mundo está en Fuego Sagrado, con la conducción de Claudio Federovsky. Los protagonistas y sus vivencias, análisis y opinión de lo que pasó, pasa y pasará en el mundo del deporte. Fuego Sagrado, con Claudio Federovsky, sábados de 17 a 18 horas. ¿Por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Bienvenidos sean todos, ¿cómo andan? Feliz sábado para todos, un lindo sábado. Ahora bajó el sol y un poco fresquito acá en la ciudad de Buenos Aires, pero hemos tenido sol y no es poca cosa después de unos cuantos días donde la verdad, bueno, un poquito de agua, un poquito de frío, un poquito de inestabilidad. Así que no nos quejemos del tiempo, vamos para adelante. Comenzamos nuestro Fuego Sagrado como cada sábado durante una hora para charlar de las cosas del deporte. No solo de fútbol, vamos a arrancar hablando de fútbol, obviamente, por razones más que evidentes, pero tenemos muchos temas: automovilismo, atletismo, tenis, voleibol, en fin, y alguna otra cuestión que le vamos a estar contando dentro de algún ratito nada más. Y por supuesto, algunos entrevistados del mundo del deporte de la Argentina que siempre nos aportan cuestiones válidas como para entender un poquito más la realidad de lo que nos pasa, de lo que pasa con nuestro deporte. Pero por cierto que todavía estamos, y he escuchado a mucha gente esta semana que me hablaba de esto, incluso compañeros aquí de la emisora, de Comedio, cuando hablamos en la semana con Gustavo Tubio, con Mariano Barrio y demás, diciendo, hay una especie de síndrome de abstinencia del Mundial. Tengo que ver ahora estos partidos donde la pelota la tiran para el aire y pegan patadas y pongo la tele y no hay ningún partido del Mundial hoy. Bueno, muchachos, hay que acostumbrarnos. Yo digo que estos partidos, Estudiantes de Río Cuarto con Tigre, o Defensa con Aldo Civi, o Riestra con el que sea, y Barracas, es la comida nuestra de cada día, ¿sí? Lo otro es un manjar especial que nos dan cada 4 años para que podamos saborear algo distinto, ¿sí? Un campeonato del mundo que en esta ocasión fue raro, fue distintivo, como venimos comentando, con una gran cantidad de equipos, 48, que parecía un despropósito. Yo sigo creyendo que es un despropósito. El Mundial tienen que ir los mejores, no casi todos. Los mejores 16, ponerle 24, ponerle 32, ya está, 48, y ahora quieren ir a 64. Bueno, y encima jugándose en 3 países y con grandes distancias. Sin embargo, la verdad que más allá de todos esos datos y más allá de algunas goleadas que tuvimos en los primeros partidos, con algunos de esos 48 equipos que no daban la talla verdaderamente, hemos visto un más que atractivo campeonato mundial de fútbol, un muy interesante campeonato, y por eso este síndrome de abstinencia que muchos pueden o podemos llegar a tener, porque de golpe hasta nos entusiasmaba ver a Cabo Verde con el que sea, o
fue un mundial interesante para descubrir algunas naciones, para ver cómo algunos cracks que los teníamos de ver partidos aislados en algunas ligas particulares, de golpe se ponían al hombro a su selección, caso Haaland y esa Noruega que deslumbró a propios y extraños por su calidad, por su simpatía, por su buen fútbol, por la gente, por eso por esa remada que hacían en la tribuna con Haaland, con Odegaard y con toda la muchachada que incluso se tornaban protagonistas una vez terminados los partidos, porque tuvimos un mundial de muchas figuras y porque tuvimos un gran protagonismo argentino. A ver, si antes del Mundial nos decían, che, Argentina va a jugar los 8 partidos, porque vieron que ahora tenemos 8 partidos, ya no 7 como antes. 8 partidos, ¿qué quiere decir? ¿Que me asegurás que jugamos semifinal? Firmábamos todos. Queríamos llegar a semifinales, seguro, meterse entre los 4 finalistas, quedar como protagonistas, como grandes competidores del Mundial. Después, si ganás una semifinal, si después jugás la final y la podés ganar, mejor todavía. Nadie juega para ser segundo. Nadie juega para jugar por el tercer puesto. Pero la verdad, mejor ser segundo que tercero, mejor tercero que cuarto y mejor cuarto que 48º. No me vengan con esa pavada que alguna vez instaló algún, ponele, periodista y algún entrenador, algún director técnico, eso de que el segundo es el primero de los perdedores y que del segundo no se acuerda nadie. No voy con eso. Voy con que siempre es bueno ser protagonista y jugar las instancias definitivas. Y Argentina lo hizo. ¿Y por qué no salió campeón Argentina? Muy claro, muy contundente, muy conciso, y no vamos a entrar en tanta pavada que se ha dicho, se ha escrito y se ha visto en estos últimos días en los diferentes medios y en las redes sociales. Argentina no fue campeón porque se encontró con un equipo claramente superior, porque España lo maniató, porque España le robó la pelota, porque España mandó en el medio juego, porque España tuvo una idea clara y la pudo concretar, porque España dañaba a la Argentina cada vez que la atacaba, más allá de que no siempre tuvo profundidad y eficacia, y Argentina no pudo hacer nada en ese partido respecto a lo que había hecho en partidos anteriores. ¿Por qué no pudo hacer nada? Porque la arenga, porque Infantino, porque el sionismo y Donald Trump. No, basta de pavadas. Argentina no pudo hacer nada porque Argentina había jugado con todos rivales inferiores, rivales que no daban la talla. Hasta semifinales, Argentina no había jugado con ninguna selección que estuviera entre los primeros 20 del ranking mundial. Suiza, puesto 20, era el mejor de todos los que habíamos enfrentado hasta ese momento. Los Argelia, los Austria, los Jordania, los Cabo Verde, los Egipto. E incluso con Suiza tuvimos la fortuna de que por un error del árbitro tuvo que ser expulsado un jugador del equipo suizo a instancias del VAR. Y luego contra Inglaterra, bueno, se jugó el mejor rato, el mejor buen rato, los mejores 40 minutos del Mundial. Y eso es lo que entusiasmó, ilusionó y generó expectativas en la Argentina de cara a un rival que se sabía era muy fuerte y que venía nada más y nada menos que hacerle barba y pelusa a Francia, que Francia era el candidato natural a ganar el Mundial antes de que empezara el campeonato. Seamos serios, seamos lógicos y saquémonos las camisetas. Cuando antes del campeonato uno decía, che, ¿quiénes son los candidatos naturales? El número 1 era Francia, para todo el mundo. Y ahí cerquita venía España, y se hablaba de Portugal quizás, y de Inglaterra, y entraba Argentina ahí, porque Argentina era la campeona defensora, la campeona mundial. Pero nosotros, los argentinos, que seguimos el fútbol nuestro de cada día y que veíamos y que conocemos a la selección, teníamos muchas dudas. El que diga lo contrario, la verdad me parece que no está diciendo la verdad, justamente. Porque, a ver, en estos 4 años, en estos 3 años y 8 meses desde que terminó
aquel partido, la tanda de penales con Francia en Qatar 2022, hasta el primer partido con Argelia, ¿con qué rivales de fuste jugó la selección argentina? Bueno, con alguno en la eliminatoria, con un Brasil, con un Uruguay, con un Colombia, perdió con Ecuador. Con ningún rival europeo no habíamos jugado. O sea que no sabíamos cómo era jugar con una España, con una Francia, ni con una Inglaterra. No sabíamos porque no jugábamos, porque no teníamos roce. Y además a eso había que sumarle que teníamos un Messi jugando en una liga absolutamente menor, con un De Paul jugando en la misma liga, con jugadores que llegaban lesionados. O sea que era un plantel con muchos signos de interrogación. Después Messi demostró que el documento de identidad no sirve para nada y que a los 39 años sigue siendo Messi, o por lo menos de a ratos, de a pinceladas, cuando puede y en los instantes cumbres, el tipo se pone la capa de héroe y te define un partido. Pero no podíamos depender siempre de Messi, que era lo que pasaba en los primeros partidos. Bueno, después de a poco apareció Lautaro Martínez y creció Enzo Fernández y un poquito de los demás también que fueron los centrales, jugaron un buen mundial, sobre todo Cuti Romero. Pero la verdad que Argentina está hecha. Le ganó a Inglaterra un partido que generó mucho desgaste desde lo físico y desde lo emocional fundamentalmente. Y entonces, bueno, se llegó a la final con un rival que era mejor en los papeles, que jugó mejor ese día, que estaba más entonado, que tenía un día de descanso más que la Argentina, pero eso toca lo que te toca la suerte loca. En el Mundial anterior Argentina había tenido un día más de descanso que Francia, el otro finalista, y nadie decía nada. Entonces digo, señores, ya está, ganó España y ganó bien, España es un buen campeón del mundo, España tiene un invicto de casi 40 partidos, España juega bien, España le ganó a todos, menos a Cabo Verde en ese insólito primer partido del campeonato, recibió un solo gol en contra en 8 partidos. ¿Qué vamos a discutir? Nada. Se llegó a la final, punto. Subcampeón, ¿es poco? Y es poco por las ganas, por la ilusión, por la expectativa, por los pibes. Pero la verdad, el ciclo Scaloni, que yo creo terminó, me parece que Scaloni en diciembre da las urras, creo que fue bastante claro, aunque no tan explícito en su declaración. El ciclo Scaloni va a quedar en la historia como el mejor ciclo de una selección argentina de fútbol. En resultados dirán igual que el ciclo de Bilardo, un título y un subcampeonato. Sí, pero en lo que tiene que ver con lo que generó esta escaloneta, con lo que logró de empatía con la gente, esa ida y vuelta, esa emoción que despertó en cada uno de los argentinos, esta escaloneta va a quedar en un momento, en un lugar de privilegio, sin lugar a dudas. Para mí, punto. Aparte, terminó el Campeonato del Mundo, chapó, felicitaciones España, muy bien Argentina, felicitaciones a todos los jugadores argentinos. Lamento mucho el final, ¿sí? Un desubicado Roberto Ayala, que pidió disculpas por el trompazo que le pegó a Gaby. Un desubicado Paredes, bueno, de Paredes, a ver, se sabe que es un patotero, es tan buen jugador como tan mal muchacho dentro de la cancha, lamentablemente, para el que lo tenga que sufrir, porque en Boca volvió, jugó el otro día por Copa Sudamericana y juega bárbaro Paredes, pero viste, siempre tiene una que realmente está muy cerquita de la deslealtad deportiva. Y esa historia de no aplaudir a los campeones, ellos nos hicieron el pasillo y nosotros le dimos la espalda, la verdad que no corresponde. Hay que ser buen perdedor en la vida. Miren, hay un dicho de campo que alguna vez me lo dijo Fernando Bravo, el querido Fernando Bravo, que decía su padre, ¿sí? Saber perder es la clave, que ganar cualquiera sabe. Es muy lindo ganar y todos festejamos, pero hay que bancarse perder. Y sobre todo, si el que te gana es mejor que vos. 5 de la tarde, 16 minutos en la República Argentina, 17 grados en la ciudad de Buenos Aires y vamos a cambiar rotundamente, dejamos el fútbol
Y vamos a charlar con alguien que alguna vez se tiró en la pileta, literalmente, después se tiró a los mares, a los ríos, y desde hace muchos años está en otro de los roles muy importantes que tiene el mundo del deporte, como es la dirigencia. Hablo de Fernando Terrilli. Él fue un muy buen nadador y fundamentalmente un gran nadador de aguas abiertas. Y hoy, después de presidir muchos años la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, como se llama ahora al conglomerado que tiene lo que comúnmente conocemos como natación, waterpolo, saltos ornamentales, natación artística, aguas abiertas, bueno, hoy además preside la Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos. Y vamos a charlar con él un ratito. Fernando, un gusto saludarte. Claudio Federowski aquí en Fuego Sagrado. ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto hablar con vos y con todo tu equipo. Bueno, ¿cómo va la vida? Felicitaciones por esta nueva designación, más responsabilidad. Más responsabilidad, viste, parece que uno cada vez que dice que no, parece que a propósito, viste, te llegan las propuestas y los cargos y las cosas, pero bueno, con gusto y la verdad que con desafío, ¿no? Porque en definitiva son lugares donde uno siente que puede transformar y bueno, y ahí estamos, en esa tarea. Uh-huh. ¿Es lindo ser dirigente o se es dirigente porque, bueno, hay que ayudar al deporte en donde uno se inició y demás? No tiene la misma satisfacción que cuando uno es competidor, ¿no? No, claramente me acuerdo que una vez le hice un reportaje a Platini y le dijeron si era mejor ser jugador o ser dirigente. Y claro, Platini dijo, lógicamente a los 25 es mejor ser jugador, que a los 50 es mejor ser dirigente. Entonces, yo creo que tiene su gusto, cada cosa tiene su gusto. Lógicamente, a mí, yo tengo la fibra deportista, entonces me gusta, si me decís, me quedo con la competencia, con el ser atleta, deportista, asociado a eso de la juventud, así que es medio imposible escindirlo de ahí, ¿no? Pero la dirigencia, te digo, tiene un gusto muy particular. Yo llego como casi por casualidad a la dirigencia deportiva porque me toca ser interventor primero en la Confederación Argentina. Exacto. Y luego presidente. Me acuerdo que hemos tenido charlas por ahí, bueno, nos conocemos muchos años por suerte y siempre también te sigo y estoy atento. De hecho, creo que estuviste cuando hicimos en 2016 la refundación de la CADA. Sí, señor. Bueno, era una cosa muy, yo siempre digo, no era... era como una cosa de una avellaneda y el desafío fue profesionalizarla y bueno, y creo que en esa tarea ha logrado. Pero lo que te decía, la dirigencia tiene perdón, un gusto muy particular porque son muchos, es mucho el trabajo, es mucho el sacrificio. El agradecimiento por ahí no llega, o no es que uno lo haga por eso, al contrario, pero no es una cuestión donde vos tenés, digamos, una cuestión así como de reconocimiento, porque el dirigente tiene sus buenas y sus malas desde el punto de vista de la comunidad, pero internamente uno donde siente que transforma, tiene un sabor muy lindo. De hecho, hay una vieja discusión donde dice si la dirigencia deportiva debería ser rentada. Y yo estuve muy de acuerdo durante muchos años y hoy me lo replanteo porque yo creo que en donde esto pasa a ser rentado, me parece que tal vez tengas cuadros más profesionales, pero no tan pasionales. Y mucho de todo esto se mueve por la pasión, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, la discusión está abierta. Creo que en definitiva sí, porque así uno puede ser full time y no part-time, como soy yo en este caso. Yo tengo que contarle y me reparto el tiempo, pero si fuese full time creo que sería más productivo. No, pero es interesante el debate. Yo creo que, por supuesto, o sea, por un lado uno dice, sí, mejor, si son profesionales, son rentados, se dedican a eso todo el tiempo.
pero por otro lado, claro, ya pasás a ser, digamos, alguien que está automatizado en eso y que quizás pierde esa cuestión de la pasión que envuelve también al dirigente. Pero bueno, creo que el deporte igual va avanzando y va creciendo en el mundo, ¿no? Está abierto el debate y se enriquece todo el tiempo. Sí, es cierto. Bien, ¿me explicás por qué en la Argentina hemos tenido un Candioti, un Albertondo, un Degano, un Plit, un Terrilli? ¿Por qué tenemos tantos buenos, un Chailiu? ¿Por qué tenemos tantos buenos nadadores de aguas abiertas? Y mira, la respuesta exacta no la sé, pero bueno, creo que la situación, la tendencia tiene que ver con que es un poco, bueno, hoy que está tan en boga la radiografía del argentino, ¿no? Sí. Con sus buenas y sus malas, pero creo que en esto, siendo un deporte en esas épocas casi extremo, porque la verdad cubrí la Santa Fe pronto, me acuerdo, Ujú. y sabés que eran competencias de 8 o 9 horas, o 7 cuando el río tiraba fuerte, y bueno, Hablamos la verdad de que las grandes travesías tipo la Santa Fe Coronda, la Paraná Hernandarias, por ejemplo, la Nápoles Capri. exactamente, por eso te decía, creo que has cubierto la Santa Fe Corona, Sí, creo que estuviste un par sí, de sí, veces, sí. Hernandarias Paraná, Capri Nápoles, fíjate que el circuito antes eran todas carreras, primero que tenían que ser de 25 kilómetros para arriba, Ujú. y si era corriente a favor, más de 50 kilómetros, más de Ah, 45 o 50. Entonces, eso el argentino, con el sentido de lucha, de resiliencia, de cabeza dura, de sobreponerse y de levantarse de la caída, me parece que es un perfil, no soy psicólogo, no soy psicólogo, pero creo que el biotipo psicológico para afrontar ese tipo de carreras en un argentino, por lo menos, tiene una predisposición adicional. mira vos. Eh, y además, bueno, evidentemente ha sido hay deportes donde un país se empieza a desarrollar, tiene la cultura de ese deporte y tenés más gente practicándolo y por ende la pirámide de arriba se agranda en la base y arriba llega más gente. Ujú. Yo creo que han sido deportes donde muy fuertes, de mucha cultura, y bueno, y en el sentido del por qué se han sacado campeones, creo que una de las razones es esa, ¿no? La resiliencia argentina es muy fuerte en el mundo. Bien, y hablemos de la pileta. Hoy tenemos como figurita central, por supuesto, a Agostina Hein, esta chiquilina que está dando pasos agigantados día a día, y a Ulises Correcto. Arabia, y a Julia, y a chiquitas como Malena Santillán, y tantos chicos que van surgiendo, nenes y nenas. Digo nenes y nenas por la edad que uno tiene, porque son adolescentes, Claro, claro. este, Claro, claro. claramente. Digo, me parece que hemos dado un salto cualitativo importante respecto a lo que pasaba a lo mejor 10 o 15 años atrás. Digo, desde Meolans y Bardach, después me parece, una meseta con algún nombre propio intermedio, ¿sí? Un Gravich y demás, pero hoy tenemos un grupo importante de chicos. Ahora, todavía falta ese otro salto, ¿no? Como para poder soñar con meternos en finales mundialistas, en Juegos Olímpicos, en fases de definición. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en principio es tal cual lo que decís, la cronología fue un poco esa, después de José, Georgina, una meseta. Yo me replanteé mucho todo ese análisis porque mi primer presidencia es 2014 y bueno, creo que también una de las tareas que te diría, uno de los ejes en los que centré un poco mi presidencia fue en profesionalizar institucionalmente y definir procesos, definir estructuras, definir organigramas y definir toda una federación que es la que en definitiva luego hace que tengas los calendarios que tengas los escenarios que tengas los planes de desarrollo que tengas bueno, todo un montón de cosas.
Y creo que en ese punto ha estado logrado. Hoy la Confederación tiene procesos que hemos escrito en aquel momento, ¿no? Procedimientos, planes estratégicos. Y si querés, un punto de los más altos de todo eso fue los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, en donde la Argentina ganó el medallero más grande de la historia. Creo que juntás todos los panamericanos y no tuvo 9 medallas. También estaba Delfina, que ha tenido creo que 13 o 14 en esa oportunidad, pero... 3 de oro, sí, sí. 400, 800 eso, y 1500. Exactamente. Eso creo que es parte de un proceso en conjunto. Vos tenés, donde vos alineás las federaciones provinciales, alineás los planes de apoyo estratégicos, y alineás los coaches y los atletas, me parece que eso se logra. Ahora bien, el paso siguiente es el más difícil, porque es donde vos tenés que lograr ese tiempo y marca olímpica, ese tiempo y marca de mundial, y ahí luchás con un montón de cosas, digamos, en donde el país ahí no te ayuda desde la profesionalización que tiene el deporte. Entonces, vos ya, una Maca Ceballos tiene que, tenemos que trabajar mucho para conseguir los recursos para que pueda seguir su carrera universitaria, alquilar su departamento, tener su suplementación. No es fácil, y además empezás a tener todos los niveles de motivación de esos atletas, que a veces en otros países tienen otro tipo de reconocimientos y otro tipo de exposición, y además otro tipo de apoyos, y ahí ya lo tienen como una cuestión de una profesión. Entonces ese paso todavía le falta, no es fácil, tampoco es garantizado que el irse afuera mejoren. Tenemos muchos casos de atletas que se fueron a Estados Unidos o Europa y no logran tampoco la gran mejoría. Pues encontrado Porta, que estuvo en Estados Unidos muchos años, un Agus de Giovanni también, pero tampoco es tan fácil que el atleta se desarrolle afuera. Entonces, bueno, creo que el próximo desafío es un poco eso, ¿no? Pensar 5, 6, 8 años vista, o sea, ya Los Ángeles tenemos acá a la vuelta de la esquina, Sí, claro. 2032, y empezar a trabajar con un grupo, ¿no? Elegir los mejores, que por edad, los mejores 20 atletas que vayan a llegar a esa edad, a 2032, y bueno, el trabajo tiene que ser diferente completamente, ¿no? Bien profesional y bien dedicado, y bueno, a veces luchás con un poco de infraestructura, está para la roca, pero fíjate que en el hospital al llenar la única piscina, y es muy difícil, ¿viste? Con esa. Sí, yo creo. Con cosas que a veces. No, digo, creo que les pasa a la natación lo mismo que a casi todos los deportes individuales. O sea, hoy por hoy la Argentina logra cierto destaque en deportes de conjunto, ¿sí? Bueno, fútbol, básquetbol, rugby, hockey sobre césped, voleibol, qué sé yo, hasta handball si querés. Porque bueno, ahí como diría Julio Velasco, con 2 palitos y un alambre, los buenos entrenadores que tenemos, y con ese gen competitivo, Argentina le pelea a cualquiera. Pero en los deportes individuales necesitas más la cuestión tecnológica, el dinero ahí juega más fuerte y ahí se nos complica. Sí, y te agrego un dato que me parece correcto, te agrego un dato, individuales y de tiempo y marca, porque hay deportes individuales con determinadas destrezas que por ahí también podés lograr cosas, pero cuando son individuales y de tiempo y marca, lograr los niveles de motivación para dar el todo todos los días en esos últimos metros de cada pique es difícil, pero bueno, creo que es un poco la tarea que nos toca como dirigente, ¿no? Totalmente. Fernando, ha sido un gusto charlar este ratito como siempre. No faltará oportunidad para que volvamos a hablar, quizás cuando venga ahora Santa Fe, Rosario Rafaela, los Juegos Sudamericanos que se hacen aquí en nuestro país, así que te agradezco y te mando un muy fuerte abrazo. Bueno, un gran abrazo para vos, para el equipo, y también déjame pasar el aviso de que tenemos, a través de mi inserción en la dirigencia internacional, además de presidente de la Sudamericana, yo soy miembro del board de la Internacional, de la World Aquatics. Así que todo evento que anda dando vuelta trato de traerlo. Y ahora del 1 al 7 tenemos el Mundial Junior de Aguas Abiertas en Santa Fe. Ese va a ser un torneazo, toda la elite mundial Junior de Aguas Abiertas viene a Santa Fe, ya estamos trabajando hace un año. Bien. Y después tenemos el Panamericano Master, que es en octubre en Parque Roca, y bueno, y tenemos una sorpresita para Aguas Abiertas en plena ciudad que
que si Dios quiere va a ser un gran evento. Ahí va a una cosa venir, muy linda. ahí va a venir mi amiga Verónica Ribot a Claro, competir. exactamente, Vero, exactamente. Vero Ribot, vamos a decirle a la gente que fue una gran clavadista argentina de saltos ornamentales, olímpica, finalista sí. olímpica, y que vive hace muchos años en Estados Unidos y que bueno, va a estar acá en este Panamericano Master. Así que bueno. Una crack, Vero, sí, totalmente. Bien. Así Abrazo, bueno, Fer. Gracias por abrazo grande, Claudio, y gracias a todos ustedes. Estaremos en contacto. Señores, Fernando Terrilli, el presidente de la Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos, pasando por Fuego Sagrado, 5 de la tarde, 32 minutos. Pausita así de chiquita, un poquito de música, nos relajamos y seguimos adelante. Fuego Sagrado, con la conducción de Claudio Federovsky. Quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren. Algunas noticias del deporte internacional de las últimas horas. A ver, va a seguir jugando al básquetbol, señores, LeBron James. Para los fanáticos del baloncesto, fundamentalmente quienes siguen la NBA en el día a día, LeBron, que para muchos está en esa discusión de si es más que Michael Jordan, si está a la altura y demás. Bueno, más allá de esas cuestiones y esos jueguitos periodísticos en general y de los simpatizantes, el gran LeBron James, que dejó los Lakers y que dijo en su último partido que no sabía si iba a volver a jugar al básquetbol porque tenía que hacerse una revisión interna para ver si estaba con ganas o no. Bueno, finalmente se supo en las últimas horas, firmó para Philadelphia Sixers, será su nuevo equipo, su cuarto equipo en la NBA. Va a ganar $8 millones por 2 temporadas. Va a ser la temporada esta que comienza ahora, la 26-27, la temporada número 24 de LeBron jugando en la NBA a los 41 años, y me parece que, como decíamos de Messi, como decíamos de Novak Djokovic, como se puede decir de Cristiano Ronaldo, como de tantos otros deportistas que hoy que se han cuidado y que físicamente están bien. Bueno, no importa lo que diga el documento. ¿Qué dice? 40, 41, todo bien, estás con ganas, estás bien, podés competir. Adelante, amigo. Bueno, este es el caso de LeBron James. Por otro lado, se está realizando el campeonato de atletismo de los Estados Unidos con los mejores de los mejores, y tuvimos en las últimas horas las 2 finales de 100 metros con 2 resultados realmente muy valiosos. En varones ganó Noah Lyles, el actual campeón olímpico de los 100 metros, a quien vimos ganar en París
en esa definición extraordinaria donde los 8 bajaron los 10 segundos y 7 bajaron los 9.90 y él le ganó por 5 milésimas en el fotofinish al jamaicano Thompson. Bueno, hoy Noah Lyles, que aquella vez había clavado 9.79, volvió a igualar su marca, 9.79, que es su mejor marca personal para quedarse con el campeonato de los Estados Unidos. Y entre las mujeres, Sha'Carri Richardson, otra de las fenómenas extraordinarias, bueno, ganó el campeonato nacional con 10.77. Ese 10.77 es una muy buena marca para lo que son los registros de las mujeres de estos tiempos, pero uno no puede no recordar y que se nos caiga una lágrima de alguna manera con el recuerdo de Florence Griffith Joyner, aquella maravillosa atleta norteamericana que brilló en Seúl 88, ganando los 200 metros, recuerdo, con 2 récords mundiales en los 200, hizo récord mundial en la semifinal y en la final. Y ganó también la final de 100 metros, pero ahí se quedó con bronca porque había batido el récord olímpico, pero no su propio récord mundial. Ahí ganó con 10.54, pero ella en los trials, en los selectivos de Estados Unidos, había hecho 10.49. Fíjense lo que estamos hablando. 10.49 lo había hecho en 1988. ¿Cuántos años pasaron? Casi 40 años, y hoy estamos hablando que una gran marca es 10.77. ¿Sí? Ese 10.49 sigue siendo récord mundial femenino. Impresionante lo de Florence aquella vez y lo de Sha'Carri Richardson en estas horas. Y cerramos este paquetito de noticias con lo que pasó en la Fórmula 1. En realidad va a pasar mañana la carrera del Gran Premio de Hungría, allí en Hungaroring. Hoy tuvo lugar la prueba de clasificación donde el más rápido, esta vez no fue Kimi Antonelli, el chiquilín italiano que se quedó en la 4ª posición, la peor clasificación en lo que va de la temporada para él. Sí, el más rápido fue Lando Norris y detrás las 2 Ferraris de Hamilton y Leclerc. ¿Cómo le fue a Colapinto? Bueno, el argentino ayer había tenido un problema, un accidente, pero hoy pudo recuperarse, compitió bien en la clasificación y va a largar en la posición número 13. Una posición, si se quiere, lógica para esta escudería Alpine. Su compañero de equipo Pierre Gasly va a largar en la posición número 12, o sea, van a estar juntitos prácticamente allí en la largada, y veremos en todo caso qué ocurre con Colapinto, que viene de tener buenas actuaciones, que ha sumado algunos puntos y que está en esta su 3ª temporada en la NBA, realmente cosechando esa experiencia que, bueno, le va a permitir, siendo todavía muy joven, tener mucho camino por delante. 5 de la tarde, 39 minutos, nos vamos a dar otro gran gusto, vamos a charlar con otro gran protagonista del deporte argentino de los últimos 40 años, por decir un número redondo, pero qué sé yo. Ahora él en todo caso me va a precisar. Fue un grandísimo jugador, muchos dicen que fue el mejor de su deporte en la rama masculina, dirigente, funcionario deportivo. Hoy es un head coach, es decir, está por encima de los entrenadores, observando, ayudando, colaborando, asesorando. El gran Marcelo Garrafo pasa por los micrófonos de Fuego Sagrado aquí en Ecomedios. Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Claudio Federoski aquí. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, un placer de poder estar en tu programa y bueno, sí, para recordar seguramente viejos tiempos, ¿no? Viejos, nuevos tiempos. Bueno, a ver, yo digo, hablemos de, no vayamos a tus inicios, pero en la selección debutaste ¿cuándo, por ejemplo? Eso fue en el año 1975, Claudio. El Panamericano de México, concretamente. Así que bueno,
hay que ir muy atrás, pero bueno, nada, un Más de medio recorrido hermoso. siglo, más de medio siglo. ¿Eh? Bueno, el otro día charlaba acá, por ejemplo, con Fernando Lupis de los 50 años de Montreal Claro, 76. ¿Eh? claro, claro. Los Este, primeros Juegos Olímpicos que vivió mi generación, ¿no? claro, exactamente. Y que después ustedes, como tantos otros, lamentablemente fueron frustrados y no pudieron ir a Moscú porque la Argentina se Exactamente, plegó al boicot de Estados Unidos. exactamente, sí. Bien, bueno, Y bueno, un dato que me dijiste alguna vez cuando te entrevisté para el libro que yo saqué, Argentinos con Fuego Sagrado, hablando de los argentinos en los Juegos Olímpicos y demás, vos fuiste quien impulsó o quien luchó para que la camiseta de los leones y las leonas, como llamamos hoy a los seleccionados del hockey sobre césped de la Argentina, luzcan la camiseta con bastones blanco y celeste, ¿verdad? Porque ustedes jugaban primero con una camiseta blanca. sí, así es, Claudio, sí, sí, esa anécdota es es algo muy preciado que tengo en mis recuerdos porque demuestra un poco los primeros avances del sentimiento nacional de un deporte que en alguna medida se había iniciado como un deporte de solo colegios ingleses y de Claro. cierta élite y bueno, y nosotros éramos un poco los que queríamos romper con todo eso, donde me acuerdo llevar un palo de hockey en la mano porque tampoco había bolsas de palos, Sí, era hasta en algunos casos mal visto, ¿no? Entonces, en aquella época, llegar a tener la iniciativa de poder lucir la verdadera camiseta argentina, porque como vos bien decías, la camiseta era una remera blanca, un pantalón celeste y medias blancas, o la alternativa celeste, blanco y celeste. Pero bueno, no era la remera que sentíamos con el deportista futbolero que teníamos todos adentro, ¿no? claro. Así que, bueno, por aquel entonces llevábamos el impulso de haber salido campeones del mundo por primera vez aquí en Argentina en el año 78 y bueno, allí también en aquel momento empezaban las tribunas a impulsar usar la camiseta para ir a las canchas. Me acuerdo Ángel Coereza, que era Sí. de Adidas, comentaba que ellos tomaron la iniciativa de vender camisetas para que los hinchas vayan con la camiseta dentro de la cancha, cosa que hoy es lo habitual, ¿no? Moneda corriente. Lo hemos Claro, visto recientemente en el Campeonato del Mundo, ¿no? Efectivamente. exactamente. Bueno, tuviste un paso consagratorio por una selección argentina que, bueno, no tenía un nivel, o sea, en los varones, el hockey argentino, le costó mucho quebrar esa línea de estar entre los ocho, ¿sí? De meterse en las definiciones, en semifinales y demás. Bueno, hubo una generación, una camada de chicos que se dio un placer enorme de salir campeón olímpico en Río en el 2016, pero vos tuviste parte importante en lo que yo creo fue la refundación del hockey sobre césped con el gran y querido amigo Luis Ciancia, que en su momento fue nombrado en una función que ahora vamos a hablar porque hoy vos llevás a cabo esa tarea de head coach cuando él nombró a Cachito Vigil para dirigir a las mujeres y a vos te puso como entrenador de los varones. Yo creo que ese fue un quiebre ya entrando en el siglo XXI para el crecimiento de este deporte en nuestro país, ¿no? Sí, sí, tal cual, Claudio. Yo pienso que hubo muchos quiebres, ¿no? Y cada uno en su momento, y seguramente antes de mi generación hubieron otros quiebres, pero yo pienso que el primer gran paso hacia adelante de mi generación era cuando éramos deportistas, todavía, donde en algún mundial en el año 86 le ganamos por primera vez a Pakistán, recuerdo, Mm, que era el múltiple campeón olímpico y del claro. mundo, y era un resultado como insólito. Y bueno, ahí empezamos a pensar que podía ser posible y nos empezamos a meter entre los 6 primeros del mundo. Y vos sabés que todo es un proceso. Cuando sos 12 del Sí. mundo, no vas a ser nunca campeón olímpico o campeón del mundo. Al año Ahora, siguiente, claro.
Claro, cuando ya empezás a estar entre los 6, 5 mejores del mundo, ese progreso empieza a acercarte a lo posible. Yo creo que ese fue el recorrido que después se fue dando, como vos decís, con la aparición de Luis y cuando esa generación de jugadores empezó a ser entrenadores y empezaron a aparecer la generación de Cacho Vigil como entrenadores también, como fue esa explosión de las Leonas con ese equipo de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, como entrenador estuviste en la selección argentina, dirigiste a los varones, dirigiste a las mujeres, has dirigido muchos clubes. Recuerdo cuando Carlos y Freddy estaba manejando el deporte amateur de San Lorenzo de Almagro, vas como director general del deporte, vos manejabas todo el hockey de la institución. Hoy estás en Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Como head coach. Sí, así es. Digamos, volví a mis orígenes, ¿no? El Ujú. Club Ciudad de Buenos Aires, donde nací como deportista, donde también se generaron grandes revoluciones en el hockey local a partir de ese club. Y bueno, nada, hoy volver a mi casa, hay una cancha que lleva mi nombre, así que te podrás imaginar Exactamente. lo que, lo que significa volver ahí y poder transmitir pasión, identidad, bueno, todas las experiencias que uno ha podido acopiar para poder desarrollarse en algo que queremos tanto, ¿no? Así que Digo, debe ser un orgullo y un privilegio estar en esa cancha, como decís vos, que llegue tu nombre. Y digo, esta tarea del head coach, que tiene grandes responsabilidades, obviamente, el nexo entre los entrenadores, la dirigencia y demás, pero el bichito ya de dirigir ya no está más, o puede volver el entrenador. no, no, a mí es lo que más me gusta es ser entrenador, ¿no? Vivir el día a día del ganar o perder es Ajá. algo que lo llevamos muy adentro. Por suerte, este lugar donde estoy ahora me permite en alguna medida cumplir esa sensación, ¿no? Pero bueno, yo también pienso que alguna vez voy a volver a dirigir, pero también tengo el suficiente criterio como para entender que es también momento de dejar lugar a otros que puedan hacer sus pasos para desarrollarse como entrenadores, ¿no? Ujú. Así que, y por otro lado, el rol de head coach, la verdad que es bastante apasionante, ¿no? Porque uno lo que hace como head coach en realidad es, junto con los dirigentes, planear la misión y la estrategia del desarrollo del deporte, ¿no? Después, junto con, después está la táctica, lo que se llama la táctica. La Ok, táctica es el cómo hacerlo, ¿no? exactamente. ¿Cómo llevarlo a cabo? Cómo llevarlo a La cabo. Y estrategia después, que planteamos, por supuesto. exactamente. Y después está lo que se llama el liderato operativo, que es, digamos, hacerlo concretamente, que eso sí lo hacen los entrenadores, propiamente dicho, y yo ya ahí en ese proceso de liderazgo, yo ya no participo. Participo en los dos anteriores, pero Ujú. no en ese último proceso, ¿no? Pero bueno, lo disfruto de todos modos y el ADN del entrenador está presente. Bien, ¿y cómo estamos hoy? A ver, el hockey sobre césped es un deporte muy especial desde el punto de vista que no hay tantos países en el mundo que sean recontra competitivos, ¿sí? 20 a lo sumo, Marcelo, Sí. digamos que compiten en un gran nivel, siempre tenemos más o menos las mismas potencias, con lo cual entre las mujeres sabemos hoy que hay un gran liderazgo de Países Bajos, que las Leonas hace muchos años están instaladas allí en lo más alto, hay otros países, y entre los varones, bueno, Argentina compite. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves vos que ves hoy el hockey local, todos los fines de semana, que estás al tanto de todos los jugadores, de los procesos? ¿Cómo nos ves? Mira, bueno, vos estás perfectamente informado, Claudio, tal cual lo que vos dijiste es así hoy en la actualidad. Todavía el hockey femenino sigue siendo liderado por Países Bajos y Argentina daría la sensación, y cada vez que tenemos un torneo importante nos ponemos a prueba, daría la sensación que el liderato de Países Bajos sigue estando Ujú. a un par de escalones por encima. Ojalá
Ojalá que esto pueda no darse si tenemos la posibilidad de cruzarnos con ellos en este mundial que está por disputarse. En el caso de los varones, yo creo que, como siempre, es más difícil porque es más competitivo. Hay 7, 8 equipos que dependen cómo les vaya en el mundial, cómo estén, en qué puesta a punto estén en el mundial. Cualquiera puede salir campeón del mundo. Hay más paridad. Hay más paridad. Argentina le puede ganar al mejor, pero también puede salir séptimo, ¿no? Bueno, O sea, las dos chances están. como pasó en Río, ¿no? Donde en la zona aquellos muchachos habían ganado 2 partidos, habían perdido 1, empatado el resto, y después se pusieron las pilas, pareció, y le ganaron en fila a España, a Alemania, si no me equivoco, y a Bélgica, que era el gran cuco en la final. Exactamente, exactamente. Sí, y la verdad es que también en un mundial, y la verdad es que hoy lo podemos certificar con las últimas emociones que hemos tenido, Sí. depende mucho también de la emocionalidad de ese momento del equipo, ¿no? Y porque todos los equipos están física y tácticamente bien preparados, y lo que cambia y lo que inclina el detalle de un resultado puede estar en la emocionalidad, en la emoción. Argentina en eso nos destacamos, ¿no? Por lo que siempre decimos, Total. el carácter, ¿no? Y hay otras palabras para definir las palabras más grotescas, pero ese carácter es muy admirado en todo el mundo, y yo creo que juega mucho en estas competencias. Decime, el Marcelo Garrafo funcionario, aquel que fue secretario de Deportes en tiempos de la Alianza, aquel que después estuvo con Duhalde en la provincia de Buenos Aires, ¿ya fue? ¿Te gustó pasar por la gestión pública? No, fue una buena experiencia, una experiencia que nunca me preparé para esa experiencia, o sea, nunca milité en ninguna índole, nunca hice política realmente, lo único que me interesaba era hacer una experiencia en una organización del Estado. Y proceder con una formación más de administrador de empresas que de un Estado, ¿no? Claro. Yo estudié administración de empresas, y entonces eso me llevó Tenías una base, una idea, digamos. sí, exactamente, desde ese lugar, pero muy lejos de entender la política y hacer política de esa manera, ¿no? Así que no, fue una etapa muy importante, porque fue una experiencia, insisto, muy valiosa, pero nunca pensé en hacer carrera en ese sentido, ¿no? Está muy bien. Marcelo, gracias por estos minutos. Te agradezco. Bueno, siempre es un placer charlar contigo de las cosas del deporte en general, ¿no? Más allá del hockey sobre césped y demás. Me acuerdo que cuando también en aquella charla en tu casa me contabas de cómo en aquellos primeros tiempos, cuando salían de gira, contame eso, que me parece que es importante e interesante para la gente, cómo volvían al país con algunos palos que le compraban a los rivales. Claro. Era el seleccionado argentino de hockey en aquel entonces, cuando teníamos que ir a competir. Recuerdo, nos traíamos, no se vendían palos de hockey en el país, ¿no? Los palos eran pakistanes o hindúes, y nosotros los comprábamos, o sea, cada vez que volvíamos de viaje, nosotros nos pagábamos el pasaje, y cuando volvíamos de viaje nos traíamos 16 palos de hockey cada uno, que era el valor que nos cubría el pasaje que habían pagado nuestros padres en ese momento. Así que con la particularidad de que apenas llegábamos al país de regreso, automáticamente al otro día ya no nos quedaban más palos, o sea, había una demanda Te lo sacaban descomunal. de las manos, claro. Lo sacaban de las manos, entonces inmediatamente recuperábamos la inversión hecha para ir a competir representando al país, ¿no? Así que bueno, todas anécdotas de un subdesarrollo, como tantas otras cosas, pero que bueno, que a la distancia da cierto placer contarlos, ¿no? Un gusto, Marcelo, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Un abrazo grande, Claudio, gracias, y un placer como siempre. Igualmente. Marcelo Garrafo, señores, el gran entrenador de hockey sobre césped, hoy head coach trabajando en Muni, el Club Ciudad de Buenos Aires. Estamos ya cerquita del final, algunas noticias antes de irnos en el mundo del tenis. Se viene Cincinnati y, bueno,
Parece que no va a llegar Alcaraz, no se sabe. Por lo pronto no va a jugar el Abierto de Canadá. En Canadá no va a estar Sinner tampoco, no va a estar Djokovic. Segundo año consecutivo donde los 3 mejores no van a estar, y el director del torneo canadiense está que trina porque obviamente hay mucha apuesta ahí, hay mucha inversión. Y si no te van los grandes jugadores, por supuesto que la taquilla, el vuelto, digamos, con la presencia de los espectadores no es lo mismo. Así que, bueno, veremos en todo caso. El tema de Alcaraz también es preocupante. Alcaraz jugó por última vez en abril en Barcelona, más de 3 meses inactivo. ¿Cuánto tiempo más va a estar Alcaraz? ¿Cuándo va a regresar? Tampoco está confirmado. 2 cositas más de tenis. Por un lado, bueno, una curiosidad, se supo que Dominic Thiem, aquel fantástico austríaco que supimos disfrutar aquí en el Argentina Open en su momento, bueno, Dominic Thiem ahora es futbolista, señores, va a jugar en una liga absolutamente menor de Austria, dicen que 8ª división, no sé qué división será, pero bueno, se va a dar el gusto el tipo. Esperemos que sea, por ejemplo, mejor que Usain Bolt, que cuando se dio el gusto de jugar al fútbol demostró que era un notable velocista, pero no estaba para esas cosas dentro de una cancha de fútbol. El otro tema es que, bueno, está terminando la temporada de canchas lentas, perdió Burruchaga Román una semifinal en estas horas, y entonces uno hace el balance, ¿cómo le fue a los argentinos este año en lo que tiene que ver con los torneos? ¿Qué torneos se han ganado en arcilla, en canchas lentas, en polvo de ladrillo? Y tenemos solamente 3 títulos, el de Fran Cerúndolo acá en el Argentina Open, el de Martín Echeverry en Río y el de Navone en Bucarest. Y nada más que eso, realmente muy, muy, muy poquitito para lo que es el tenis nacional. Lo último, ahora sí, antes de irnos, Las Panteras, seleccionado argentino de voleibol, está jugando la Copa Sudamericana en Lima, le ganaron las chicas a Ecuador, a Venezuela, perdieron ayer con Colombia y van a jugar entonces la semifinal mañana frente a Brasil. Duro escollo, por cierto, duro rival, como siempre, pero bueno, de eso se trata, de tener una valla bastante alta como para superar y ver la manera de poder crecer, en este caso, en el voleibol femenino. Amigos, nos vamos, casi las 6 de la tarde en la República Argentina. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias, Javier Martínez, querido, operador y hombre orquesta aquí en ecomedios.com. Nosotros con nuestro Fuego Sagrado, con nuestro deporte, volveremos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Quédense ustedes aquí en la sintonía. Buena semana para todos. Nos reencontramos. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.